Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer como una breve contextualización de filosofía, como cuál es el camino que hemos trazado, por dónde vamos y por dónde vamos a seguir, ¿sí? Cuando uno estudia la historia de la filosofía, pues es importante que uno eh, tenga como una brújula, ¿no? Y sepa cuál es la dirección en la que va a continuar, porque pues evidentemente nosotros llevamos un ciclo histórico y pues la idea es no perder ese norte, ¿no? Ese rumbo. Bueno, entonces, es importante que en primera medida pues nos ubiquemos en las etapas históricas de la filosofía antigua. Estamos en la filosofía antigua. Entonces, vimos una primera etapa. Le voy a dar un punto positivo aquí a quien me diga cuál era esa primera etapa. ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno se acuerda? Fabián, ¿no te acuerdas? Ana María. Creo que era saber la verdad, algo así. Ojo, es una etapa histórica, un conjunto de pensadores que configuraron esa etapa histórica. ¿Qué tenían en común, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, todos esos que ya vimos? ¿Mm? Su visión sobre el cosmos o algo así. Sí, señor, por ahí va. Esa etapa es la famosa etapa presocrática, ¿sí? Y su preocupación principal eh, es una etapa cosmocéntrica. Quiere decir que sus investigaciones giran en torno a ese cosmos, su funcionamiento y su origen. Ahora estamos a puertas de una segunda etapa. Entonces, vamos a llamar a esa etapa la etapa antropológica. En esa etapa antropológica, también tendríamos que hablar de una etapa política. Y pues obviamente es una etapa también metafísica. ¿Qué quieren decir todas estas palabras en primera medida? Antropología, pues en algún momento lo vimos al comienzo, les mencionaba, es el estudio del hombre, ¿sí? Antros es ser humano, ¿no? Logos, estudio del hombre. La política es digamos, como las cosas que nos pertenecen a todos. Por eso el político no es solamente el concejal o el presidente, sino que seres políticos somos por naturaleza, eso lo vamos a ver con Aristóteles. Y una etapa metafísica en la medida en que se investiga la verdadera naturaleza, por ejemplo, del alma, y eso lo vamos a ver con Platón. Pero básicamente, digamos, el fuerte de esta etapa van a estar como protagonistas tres autores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Antes de ellos, yo le quisiera pedir el favor a alguno de ustedes y a esta parte del chat le va tomando como un pantallazo y lo va compartiendo en el grupo del curso. El grupo está abierto ahorita. Entonces, si alguien me puede hacer el favor de ir tomando como esos pantallazos. Estos tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, bueno, entonces van a configurar la época
clásica de la filosofía. Es decir, es como si el momento de máximo esplendor en esa era antigua de la filosofía se empezara a concentrar aquí. Hagan de cuenta, ¿no? Todo tiene pues su inicio, su desarrollo y su desenlace. Entonces, cuando hablamos de esa antigüedad, hablamos de un amanecer de la filosofía, por allá con los presocráticos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, hagan de cuenta que ese es como el amanecer, ¿no? Luego llegamos como a un momento de esplendor, ¿no? El mediodía, el momento en que el sol más brilla. Entonces allí ubicamos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y finalmente una etapa 3, va a ser una etapa ética. Va a ser una etapa ética. Entonces van a florecer algunas escuelas éticas importantes en la Grecia clásica, ¿sí? Digamos que ese es como el atardecer. Y cuando llega esa filosofía griega y se encuentra con el cristianismo y viene ya la decadencia del Imperio Romano, esa es como la noche de la antigüedad, ¿sí? Y va a dar a luz a una nueva era que va a ser la Edad Media. Pero bueno, iremos caminando hacia allá. Lo importante en este momento es que ustedes históricamente estén ubicados. Históricamente, ¿en qué siglo andamos aquí? Nosotros estamos aquí ubicados en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Y es un siglo que podríamos llamar un siglo de esplendor, ¿sí? Es un siglo de esplendor. Entonces, en ese siglo de esplendor es un tiempo en donde, digamos que Atenas, ¿no? Florece por sus innovaciones, ¿sí? De tipo político, militar, ¿sí? Y artístico, ¿sí? Hay un gran esplendor intelectual en aquel siglo V. Ese siglo V pues tiene unos hechos que son bastante considerables y son por ejemplo las famosas guerras médicas. En las famosas guerras médicas los atenienses derrotan a los medos. ¿Quiénes son los medos? Los medos son los persas, ¿sí? Lo que pasa es que en la lengua griega pues los llamaban los medos, pero son los mismos persas, los que hoy por hoy ocupan el territorio de lo que es Irán, Irak, esos pueblos de donde hemos escuchado pues que han habido guerras y cosas por el estilo. Entonces, digamos que esa victoria como tal, esas victorias en esas guerras médicas, pues va a configurar el mundo antiguo en donde los griegos van a ejercer una influencia notable sobre lo que va a ser la cultura occidental. Porque pues fíjense ustedes que ya Europa va a ser influenciada culturalmente por la cultura griega, los dioses, las artes, la filosofía, etcétera, etcétera. Dentro de ese extenso territorio griego, que obviamente si nosotros nos vamos a mirar un mapa, la geografía de Grecia de aquel entonces no es la misma de hoy. Hoy pues se reduce a un territorio bastante concreto y particular en el mapa. En aquel tiempo era un territorio más amplio, ¿no? Habían varias provincias griegas. Hoy en día algunos de esos territorios que eran provincias griegas en aquel entonces son otros países, por ejemplo, Chipre, Macedonia,
territorios que quedan más cerca a la Italia que a la misma Grecia. Entonces, con el pasar de los siglos, las guerras, pues obviamente esta Grecia se fue pues disminuyendo, ¿sí? Pero digamos que en aquel tiempo del siglo V hablamos de un tiempo de esplendor, hablamos de una gran época en donde pues florecieron pues las artes, el poderío militar, político, y por ende la filosofía empieza a llegar a su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera. Pero para poder llegar a ese esplendor, sí, hay que hablar de unos personajes que yo por ahí les mencioné en un audio, para quienes juiciosamente escuchan mis audios. Los sofistas, ¿sí? Los sofistas eran como una especie de educadores, unos señores que se dedicaban a ir por varias ciudades. Los sofistas no eran originarios de Atenas, pero sí de otras provincias en donde iban por diferentes lugares y cobraban por sus servicios de enseñanza. ¿Y qué era lo que más enseñaban? Yo por ahí les puse un ejercicio el viernes pasado de persuasión y pusimos el ejemplo de la Copa América que finalmente sí se va a hacer, ¿sí? Hablamos de la persuasión. Esa persuasión, ¿sí? Que es el arte de convencer o la famosa disuasión, ¿no? Eso también es bien importante, la disuasión, que quiere decir que yo convenzo al otro de no hacer algo. Entonces, yo no quiero que, digamos, un hijo vaya a una fiesta, entonces es muy tarde, es peligroso, mire que allá no es bienvenido, qué va a ir a hacer allá, etcétera, etcétera, una cantidad de argumentos para disuadir a alguien sobre una acción. Y lo contrario, la persuasión. Entonces aparece el candidato a algún cargo político de turno, vote por mí, mire, menos impuesto, más salario mínimo, seguridad para todos, etcétera, etcétera. Toda esa carreta medio falaz que ya hemos escuchado, ¿sí? Y se busca como esa persuasión. Ahora, la persuasión no siempre va a tener un fin negativo. También, pues, digamos, cuando por ejemplo, su directora de grupo, ella puede coger y hablar con ustedes y decirles, darles 20 razones por las cuales deben estudiar y ella lo va a hacer con un fin bueno, un fin positivo, porque pues les va a convencer a ustedes para que no abandonen sus estudios y se sigan formando con entusiasmo pensando en su futuro. Es una manera de persuadir a que ustedes hagan algo. Cuando ustedes hablan con sus papás y les dicen, les dan 10.000 razones por las cuales es importante que los dejen ir a un paseo o que los dejen ir a una fiesta o que les compren X o Y artículo tecnológico, ¿sí? Ustedes dan sus razones. Entonces, son herramientas, la persuasión y la disuasión, son herramientas que pues los sofistas enseñaban muy bien y que la gente de aquel entonces aprendía para cualificar su discurso. Fíjense que hoy por hoy hay personas a las que no les interesa mucho el hecho de investigar o el hecho de hablar bien porque todo está en la red, porque estamos en una era que es la era de la información. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Cogemos la información que está en internet y la replicamos, pero que la persona de por sí tenga la capacidad de tener un discurso propio, de tener una idea propia frente a las cosas, no la tiene, no la tiene. Entonces, chicos, los sofistas nos enseñan a eso, nos enseñan a que nosotros fortalezcamos nuestro propio discurso
nuestra propia idea, así sea algo que no esté, digamos, en disonancia con las opiniones de todo el mundo. La opinión de cada uno es lo que sería lo subjetivo, ¿sí? ¿Qué es la subjetividad? Vamos a hacer como una especie de diferencia entre la subjetividad y la objetividad. Y yo quisiera, pues, preguntarles a ustedes si alguno tiene una ligera diferencia en sus conceptos, en su forma de ver esto. ¿Alguien tiene una leve diferencia entre lo que es subjetivo y objetivo? ¿Quién quiere participar? A ver. ¿Ninguno? ¿Qué sería lo subjetivo y qué sería lo objetivo? Dana, Luisa, Brian, Carol, Fabián. ¿Quién? Bueno, están como tímidos hoy ustedes. Eh, digamos que una verdad objetiva es una verdad que yo puedo comprobar, es una verdad que me va a arrojar criterios de exactitud, de precisión. Si yo digo, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, eso sería objetividad, ¿sí? Una verdad objetiva. ¿Sí? ¿Da lugar a refutación? No. ¿Qué es refutar? Refutar es cuando en medio de un diálogo, en medio de un discurso, yo tengo una opinión diferente a la persona que está hablando. Entonces, ese es otro término que espero que ustedes lo aprendan. Refutar, ¿sí? No siempre refutar es sinónimo de grosería o digamos de ser maleducado, no, es algo que se da dentro del discurso y es natural, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos, eso sí, muy claros nuestros propios argumentos para que podamos hacer una buena refutación, porque refutar por refutar o decir que no estoy de acuerdo por no estar de acuerdo, pues no nos sirve tampoco, ¿sí? Cuando llega la mamá y coge a los hijos y les distribuye tareas. Entonces, por ejemplo, Dana se encarga del aseo en los cuartos, Luisa las plantas, Fabián los baños, Brian la cocina y Carol la sala. Entonces, alguno de ustedes dice, no estoy de acuerdo. Bueno, listo, dime por qué no estás de acuerdo. Simplemente porque te da pereza, ese no es argumento. Simplemente porque dice que estás muy ocupado en asuntos personales, tampoco es argumento, porque se supone que si es la casa, entonces, pues hay que cooperar por ese bien común y ese bien común es la limpieza, que todo esté limpio, pues para todos. Entonces, es diferente que, por ejemplo, Carol diga, no, yo no me encargo de la sala porque digamos, no puedo bajar escaleras porque estoy lesionada, pero sí puedo colaborar aquí arriba en los cuartos. Ah, bueno, eso es diferente, ¿cierto? Como que se da una alternativa. Pero cuando yo refuto por refutar, cuando yo refuto por llevar la contraria solamente y por evitar hacer las cosas, digamos que allí la refutación no es válida, ¿sí? Bien, entonces la verdad objetiva tiende a ser una verdad irrefutable. Entonces, si todos vivimos en una casa y todos tenemos una tarea asignada, pues es irrefutable que, pues, que alguno ose no hacer la tarea. ¿Ven? O sea, hay que hacer la tarea.
Entonces, esa sería la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad subjetiva? La que depende de mi propia perspectiva, ¿sí? La que depende de mi punto de vista, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de subjetividad, por ejemplo, un literato hace un poema, un poema, es fruto de la subjetividad, es fruto del espíritu. Yo digo, por ejemplo, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Los versos de Neruda, típicos. Me gusta cuando callas, o sea, hay silencios que nos pueden gustar, pero hay silencios que nos pueden disgustar completamente, ¿sí? Por ejemplo, si uno pregunta, oiga, ¿qué les parece que hagamos tal cosa y todo el mundo callado y nadie opina? Pues es un silencio que no me va a gustar. Pero el poeta dice allá, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Entonces lo que está queriendo decir el poeta es que está embelesado, está extasiado, ¿sí? Porque contempla la belleza del silencio que reside en la mujer de la cual él está enamorado. Entonces, digamos que allí, ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros? Puro sentimiento, pura emocionalidad, puro espíritu. ¿Mm? Entonces, esas verdades que flotan del espíritu, que fluyen desde allí y que no son comprensibles para todo el mundo, es lo que podríamos llamar subjetividad, cuando depende del punto de vista de cómo está viendo las cosas esa persona. ¿Mm? Es diferente que nosotros digamos, oiga, eh, es que la reforma tributaria definitivamente nos hace mal al bolsillo de todos los colombianos. Entonces, aparece todo el mundo afectado por la reforma tributaria y nos vamos a las calles a protestar por la reforma tributaria. ¿Sí? O sea, el hecho de que exista una verdad, una reforma tributaria es una verdad irrefutable. Ahí está la reforma tributaria. Que la reforma tributaria afecta a los bolsillos de la clase media de colombianos es una verdad irrefutable. ¿Sí? Lo que ya comienza a refutarse es la forma en que la gente, las posturas que toma frente a la situación. Entonces, los unos dicen que es bueno ir a marchar. Dentro de los que marchan hay unos que lo hacen pacíficamente, otros lo hacen como vándalos y comienzan a destruir las cosas que encuentran a su paso. Entonces, fíjense ustedes que casi que todo el tiempo estamos tomando posturas sobre las cosas y decimos las cosas como son, ¿sí? Las definimos de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra mirada. Entonces, miren muchachos que yo quisiera hacer un ejercicio en este momento aquí con ustedes bastante corto, ¿sí? Les voy a, les voy a dejar aquí una frase, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas de las que son en cuanto son y de las que no son en tanto que no son. Esta frase la dijo Protágoras de Abdera. Protágoras es un sofista, para que ustedes lo sepan. Protágoras es un sofista y es quizás pues el sofista como de mayor nombre, el más conocido dentro de la historia de la filosofía. Entonces, me gustaría que cada uno
me dijera qué opina sobre ciertas cosas que les voy a mencionar, ¿sí? Vamos a hablar de un tema que a ustedes les comienza a inquietar a estas tempranas edades. Hablemos del amor. Por ejemplo, yo le pregunto a Fabián, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Sobre el amor? Sí, señor. Dame tu concepto de amor, tu visión, tu mirada. Pues es encontrar a alguien que comparte los mismos gustos, ¿no? Bueno, Fabián habla de encontrar a alguien que tiene los mismos gustos. Dana, ¿qué piensas? Que el amor que uno siente sobre uno mismo y hacia las demás personas, ¿no? Digo yo. Tú hablas de amor a sí mismo y hacia las demás personas. Gracias. Luisa. Luisa, ¿estás ahí? El amor es alguien que lo entienda y comprenda todos los gustos de la otra persona. Ahí hay tres miradas distintas. Fabián habla de coincidir en gustos. Dana habla de un amor que comienza por amor a sí mismo. Luisa habla de comprensión, ¿sí? Tres puntos de vista válidos. Brian, ¿qué opinas? Brian Cruz. Es un sentimiento agradable que se siente hacia otras personas. Ok, mira que tú ya hablas de emoción, sentimiento agradable, ¿sí? Sentimiento, comprensión, amor a sí mismo y coincidencia en gustos. Carol Romero. Es un sentimiento encontrado hacia otra persona que pues tal vez te gusta o algo así. Ok, listo. Tú hablas de gusto, tú hablas de atracción. Fíjense los conceptos que ustedes dan. Coincidir, coincidir en gustos, dice Fabián. Dana habla de amor a sí mismo, que podría ser algo así como quererse, ¿no? Luisa habla de comprender. Brian habla de sentimientos y Carol habla de gusto. Miren la cantidad de cosas que ustedes dijeron acerca del amor, o sea, eso es subjetividad, ¿sí? Yo no les voy a dar una definición de amor porque pues obviamente que habrán autores, filósofos, habrán motivadores, habrá todo psicólogos, antropólogos, cada uno por allá dará su visión sobre el amor, poetas. Ustedes simple y llanamente han hecho gala aquí de su subjetividad. Entonces volvamos a la frase de arriba. El hombre es la medida de todas las cosas. Por favor, me gustaría que le tomaran pantallazo a esta parte del chat. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en tanto que no son. Es decir, que eh, el hombre se convierte en la medida, en el criterio, y cada cual comienza a ver las cosas de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a su contexto, a sus circunstancias. Diría por allá un filósofo español, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? O sea, tú eres lo que vives, diría Ortega y Gasset. Entonces, digamos que Protágoras en una línea, y pues muchísimos siglos antes, habla de el hombre como medida, como factor de medida. Cuando me ofrecen café, hay formas de tomar ese café. Hay unos que les gusta con más leche, otros sin leche, otros con azúcar, a otros les gusta amargo, en fin, ¿cierto? Porque el hombre es el criterio, es la medida.
¿sí? Y el hombre es quien le da el criterio a las cosas. Las cosas en sí mismas no tienen criterio. El hombre es el que le da el criterio a las cosas. Entonces, de acuerdo a esas definiciones de amor que ustedes dan o esos planteamientos que ustedes hacen sobre el amor, todos tienen razón. Todos tienen razón. Si yo, puede que alguien me guste mucho, puede pasar, como dice Carol, alguien me gusta demasiado, pero si con esa persona no tenemos nada en común, es decir, si como dice Fabián, no coincidimos en nada, mientras a esa persona le gustan los deportes extremos, a mí me gusta más bien quedarme en la casa, hacer oficio, hacer ejercicio en mi máquina, mis pesas, pues ahí ya tenemos algunas diferencias. Mientras a esa persona le gusta el rock, el metal pesado, a mí me gustan las románticas, me gustan los vallenatos, me gusta otra música. Que a esa persona le gusta comer chunchullo, chorizo, lechona y yo soy vegetariano. Que a esa persona le gusta despertarse a las 6 de la mañana y a mí me gusta a las 8, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a ver ya muchísimas diferencias, muy seguramente pues por lo menos amor de pareja va a ser complicado, porque es que aquí también hay que aclarar que cuando yo les hablo del amor, ustedes lo que sí tuvieron en común, no sé si de pronto Luisa trató como de verlo de una manera un poco diferente, pero casi todos pensaron en amor de pareja. Bueno, y Dana que habló de un amor como a sí mismo. ¿Sí? Ese amor a sí mismo habla de que definitivamente yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, si yo personalmente me critico, eh, me dejo de últimas en todo, si no valoro lo que hago, si no me respeto, pues yo no puedo esperar que otros hagan lo mismo conmigo. Y asimismo, pues es difícil que yo le ofrezca eso a otros. ¿Mm? Entonces, Dana por ese lado tiene razón. Comprender, claro, comprender. O sea, definitivamente amor sin comprensión es difícil que sea amor, porque pues la comprensión es lo que me va a permitir mirar de una manera, fíjense ustedes, un poco más objetiva el proceso personal por el que está pasando el otro. Ahora, yo les voy a sumar a sus definiciones la mía. ¿Sí? Amor es decisión y una decisión constante. ¿Por qué las parejas de ahora duran menos que las de antes? No, pues porque lo que pasa es que antes quizás se tenía un poco más claro quién era la pareja. Ahora pues andamos con las hormonas rebotadas y nos gusta enredarnos en cuentos y en historias, ¿no? Y nos cuesta mucho más valorar a veces a la persona que está al lado, diga, hablando de amor de pareja, ¿sí? Para que pues obviamente para entrar en la dinámica que ustedes lo plantearon, ¿no? Entonces a veces eh, es importante una cuota de decisión, pero no es la decisión de que hoy sí estoy firme y mañana ya amanezco indispuesto y ya no estoy tan firme, sino es una decisión constante, una decisión permanente, ¿no? Así como el sol, ¿no? Que sale todos los días, que a pesar de que las nubes lo cubran en días de lluvia, el sol siempre está ahí, siempre está iluminando, ¿sí? Más o menos el amor debe ser algo así, constante, permanente. ¿M? Debe ofrecer esa luz a los demás. Bien, entonces, chicos, estos son los famosos sofistas. Protágoras con su el hombre es la medida de todas las cosas. Hay otro sofista bien importante que es el señor Gorgias, Gorgias de Leontini. Y él habla de tres cuestiones bien importantes. Él dice, nada existe. Ojo a eso. Ahorita les voy a explicar. Si algo existe, no se puede conocer. Y si algo se puede conocer,
no se puede comunicar, diría el señor Gorgias de Leontini, otro de los sofistas de renombre. Entonces, ojo a esto. Dice él, nada existe, ¿no? Entonces, ese nada existe puede ser interpretado de la siguiente manera. Pueda que todos estemos aquí viviendo como una especie de ilusión, seamos la proyección de alguien, que este mundo no sea real, que seamos apenas una simulación, así como los que les gustan los juegos electrónicos que constantemente pues están manipulando unos sujetos virtuales, ¿no? A través de unos mecanismos electrónicos, puede que seamos eso y que en realidad no existamos, puede ser. Ahora él dice, si, suponiendo que sí existimos, que este mundo es real, que el coronavirus es real, que todo lo que nosotros hacemos es real, suponiendo todo eso, entonces si algo existe no se puede conocer. ¿Por qué no se puede conocer? Por lo mismo que les decía anteriormente, cada uno tiene su punto de vista, o sea, prima la subjetividad sobre la objetividad. Cada uno dice cómo es la realidad, pero objetivamente no la podemos conocer. Y suponiendo que llegamos a un acuerdo, que podemos decir más o menos que el amarillo es amarillo y que el azul es azul, tal vez llega un punto en donde no lo podemos comunicar. ¿Por qué? Porque la forma en que recibe la información cada uno es distinto, porque yo no estoy en el cuerpo ni de Dana, ni de Luisa, ni de Fabián, ni de ninguno. O sea, yo recibo las cosas de una manera muy distinta a como las pueda recibir otra persona. Si yo digo, por ejemplo, en este momento, mmm, qué berracos, ¿no? Una expresión muy coloquial. Entonces de pronto Luisa dice, sí, profe, somos berracos porque nosotros estudiamos, nos esforzamos. Dana puede decir, uy, el profe se puso bravo, nos está regañando. Fabián puede decir, uy, el profe nos está motivando a que seamos berracos. Entonces, la subjetividad, todo eso sería la subjetividad. ¿Ven? Entonces, chicos, no sé si a ustedes les quedó claro. Primero, esa diferencia entre subjetividad y objetividad. Y segundo, pues la intención que tenían los sofistas en su labor de enseñar, de formar el criterio de cada quien. Entonces, si esas dos ideas están claras, podemos terminar la clase ya. Ustedes me dirán. ¿Sí? ¿Todo claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, a la última hora, yo les voy a pasar unos videos sobre Sócrates, unos videos que grabé el año pasado. Entonces, porque estamos un poquito quedados en temas. Entonces, les voy a pasar unos videos para que, pues, miremos de qué se trata ese pensamiento de Sócrates. Chicos, por ahora, pues los dejo. Que tengan un feliz puente, un feliz fin de semana. Por favor, quienes no han entregado sus guías, pues hagan el favor, tengan la bondad de enviarlas. En este momento son calificadas sobre 4 o 5. Y por ahí les dejé entonces ya en el grupo, ayer en la clase de ciencias políticas, les dejé lo de la película de la ley de Herodes, el cineforo, para que ustedes opten por la actividad en la que mejor se sientan. Decía la directora de grupo de ustedes en comisión de evaluación que algunos decían que no estaban contentos, que todas las actividades eran escribir y que no se hacía como algo distinto. Y yo me hice una reflexión y es verdad, o sea, todo no puede ser escritura. Ustedes tienen talentos, algunos son buenos para la música, otros de pronto tienen habilidades de periodista. Entonces pueden hacerse en un grupito, pueden ahí unirse y hacer un noticiero, en fin. Entonces la idea es como romper un poco esa monotonía de los típicos trabajos y que ustedes puedan pensar en cosas distintas.
Entonces, voy a mirar por aquí quiénes estuvieron. Luisa Barreto. Veo por aquí Presente. muy bien, veo por aquí a Dana Amaya, a Presente. Fabián Borges, Presente. a Brian Cruz, Presente. a Carol Romero. Y si no estoy mal, Ana María estuvo, pero yo no sé si fue que tuvo problemas de conexión. Sí. Listo, chicos, muy bien. Que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao.